Y si te dijera que no es el pecado lo que te mantiene atado, sino el hecho de que has olvidado que la tumba está vacía, Cristo no resucitó para que sigas siendo esclavo del pasado. Si Él vive, tú no puedes seguir muerto por dentro. Hay un poder en ti que el infierno no soporta. El mismo que rompió la piedra quiere romper tu culpa, tu miedo, tu mediocridad. Pero si no lo crees, vivirás como si Jesús siguiera en la cruz. Despierta. La resurrección no fue simbólica. Fue por ti. Escribe en los comentarios: yo vivo porque Él vive. Compártelo ahora y suscríbete con todas las notificaciones activadas. Si te quedas callado, estarás negando al resucitado con tus actos. Y si te dijera que el momento más poderoso de toda la historia no fue cuando Jesús caminó sobre el agua, ni cuando multiplicó el pan, ni siquiera cuando fue clavado en la cruz, sino cuando la tumba quedó vacía. Porque fue en ese instante silencioso y celestial cuando la muerte perdió su dominio, cuando el infierno fue avergonzado y cuando el cielo anunció que la esperanza había vencido para siempre. La resurrección no fue un símbolo, fue una invasión. No fue una metáfora, fue una conquista. Y hoy, esa tumba vacía no es solo el testimonio de un milagro antiguo. Es la prueba eterna de que aún hay vida después del fracaso. Aún hay restauración para los que lloran. Aún hay resurrección para los que se atreven a creer. Este mensaje no es una celebración religiosa. Es una guerra declarada contra la resignación, contra la culpa, contra las cadenas del pasado. Porque si Cristo se levantó, tú no estás destinado a quedarte caído. Este es el llamado más urgente del cielo. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos quiere levantar lo que está muerto dentro de ti. Tus sueños, tu fe, tu identidad, tu fuego. No importa lo que haya sido enterrado, si Dios lo tocó, puede resucitar. Por eso, hoy no vamos a mirar atrás, vamos a mirar al sepulcro y declarar lo que el mundo no entendió. Él vive, y si Él vive, todo puede cambiar. Si estás escuchando esto y aún no has comentado Jesús, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se levantan en verdad. Escribe ahora Jesús resucitó en los comentarios y haz que esta palabra alcance a miles. No te calles, porque callar esta verdad es sepultar la esperanza de alguien más. Quédate hasta el final. Hay códigos proféticos ocultos en cada momento de la resurrección. Y si permaneces, el Espíritu Santo te revelará lo que nunca habías visto. El mundo necesita testigos, no oyentes. Y tú, si estás aquí, estás siendo llamado a eso. La resurrección de Jesús no fue un giro inesperado. Fue el cumplimiento exacto de un plan eterno, anunciado desde el Génesis y proclamado por los profetas. Desde el primer pecado, Dios había prometido que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa promesa, sellada con sangre en cada sacrificio del Antiguo Testamento, encontraba su cumplimiento total en el momento en que el Hijo de Dios salía victorioso de la tumba. El domingo de resurrección no fue solo la restauración de la vida física de Jesús, fue la restauración del acceso al Padre, de la identidad perdida en el Edén, del propósito eterno de cada alma. El velo ya se había rasgado. La cruz ya había declarado consumado es, pero ahora la tumba vacía confirmaba que nada ni nadie podía detener lo que Dios había determinado. Cuando las mujeres llegaron con perfumes, no esperaban milagros, esperaban muerte, pero encontraron la piedra removida y con ello un mensaje que cambiaría el curso de sus vidas. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Esa pregunta no era solo para ellas. Es para ti, para mí, para todos los que insisten en buscar vida en lugares de muerte. ¿Cuántas veces nos acercamos a las tumbas de nuestras frustraciones esperando encontrar consuelo?
¿Cuántas veces tratamos de ungir lo que Dios ya decidió levantar? La resurrección no es un acto para ser observado, es una realidad para ser vivida. Significa que ya no tienes que cargar lo que te enterró, que ya no estás condenado a repetir el pasado, que la culpa ya no tiene más voz que la gracia. María Magdalena, la mujer marcada por su pasado, fue la primera en ver al Cristo resucitado. No por coincidencia, sino porque la resurrección siempre se revela primero a los que fueron más rotos y más restaurados. Ella corrió, anunció, se convirtió en mensajera de lo imposible. ¿Y tú? ¿Qué harás con esta verdad? Porque el mismo Jesús que le dijo María, hoy pronuncia tu nombre. No está en la tumba, está vivo. Y está llamándote a vivir como alguien que ha sido levantado. Ya no tienes excusas para vivir como esclavo. El sepulcro está vacío y tú fuiste creado para caminar con aquel que venció la muerte. Los discípulos aún no comprendían lo que estaba ocurriendo. Habían escuchado a Jesús decir que resucitaría al tercer día, pero el dolor del viernes y el silencio del sábado nublaron su fe. Estaban encerrados, temerosos, quebrantados por la pérdida y por su propia vergüenza. Algunos habían huido, otros lo habían negado. Todos, en algún nivel, se sentían culpables, y sin embargo, el resucitado no esperó que ellos se acercaran. Él fue a buscarlos. No entró con reproches, entró con paz. Paz a vosotros, fueron sus primeras palabras, y con eso la culpa fue desactivada. Las puertas del lugar donde se escondían estaban cerradas, pero ninguna puerta humana puede detener al Cristo glorificado. Él no necesita permiso para entrar en medio del caos. Él aparece justo donde lo necesitas, justo cuando creías que era tarde. Les mostró las manos y el costado. No ocultó sus heridas. Porque las marcas del sacrificio no son señal de derrota, son evidencia de amor. El Jesús resucitado no borra la cruz, la lleva como trofeo. Y eso te recuerda que tus cicatrices no te descalifican, son testimonio de que sobreviviste. Luego, sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo. Fue un nuevo Génesis. Así como en el principio Dios sopló vida en el hombre, ahora Jesús soplaba nueva vida sobre sus discípulos. No solo estaban perdonados, ahora estaban empoderados. La resurrección no solo restaura lo perdido, activa lo eterno. Tomás no estaba en presente. Cuando le contaron, no lo creyó. Dijo que necesitaba ver, tocar, y 8 días después, Jesús regresó solo por él. No lo rechazó. Le dijo, pon tu dedo aquí. El dudar no fue condenado. Fue respondido, porque Jesús no huye de nuestras preguntas. Él se presenta con evidencia. Y Tomás, el incrédulo, terminó haciendo la declaración más poderosa. Señor mío y Dios mío. El que dudó fue el primero en llamarlo Dios. Porque a veces la fe más fuerte nace de la crisis más profunda. ¿Y tú? ¿Qué necesitas? ¿Tocar para creer? ¿Cuántas veces le has cerrado la puerta al que viene con paz? Hoy Jesús está entrando a tu lugar de encierro, no para acusarte, sino para restaurarte, porque la resurrección no solo se celebra, se experimenta. Caminar con el Cristo resucitado es entender que la resurrección no es un evento que se recuerda, sino una persona que se revela. Así lo vivieron 2 discípulos en el camino a Emaús. Estaban confundidos, tristes, decepcionados. Hablaban entre ellos de todo lo que había pasado. La cruz, el juicio, la muerte. No podían comprender cómo aquel en quien habían puesto su esperanza había sido crucificado. Mientras discutían, Jesús mismo se les acercó, pero sus ojos estaban velados y no lo reconocieron. Él caminó con ellos. Escuchó sus quejas, les preguntó, ¿qué conversan? Y cuando ellos respondieron con tristeza, él comenzó a hablarles desde Moisés hasta los profetas, mostrándoles que todo lo ocurrido ya estaba escrito.
que el sufrimiento no era una señal de derrota, sino parte del plan divino. En ese momento, la palabra comenzó a arder en sus corazones, aunque todavía no sabían quién les hablaba. Solo cuando se sentaron a la mesa y Jesús partió el pan, sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Y él desapareció de su vista, porque el reconocimiento no era para retenerlo físicamente, era para despertar una fe que camina sin verlo. Los dos discípulos, llenos de fuego, regresaron a Jerusalén esa misma noche para contar lo que habían vivido. El encuentro con el resucitado transforma la dirección del camino. Ellos iban hacia Emaús, hacia el olvido, hacia la resignación. Pero después de ese encuentro, regresaron al lugar del propósito. La resurrección cambia el rumbo. ¿Cuántas veces tú también has caminado lejos del propósito por no entender lo que Dios está haciendo? ¿Cuántas veces tu tristeza ha nublado tu visión espiritual? Hoy Jesús se está acercando a ti, aun cuando no lo reconoces. Él camina contigo en medio de la confusión. Te habla, te recuerda que lo que vives no es el final, que lo que parece roto puede ser redimido y que el pan sigue siendo partido en cada corazón dispuesto. El resucitado no se presenta solo en lo espectacular, se revela en el partir del pan, en la palabra que arde, en la voz que camina contigo, aunque aún no la veas claramente. La resurrección no se trata solo de volver a vivir, se trata de volver a creer. Jesús resucitado no permaneció distante ni inaccesible. Durante 40 días se apareció a muchos en distintos lugares y momentos, confirmando que estaba vivo, enseñando sobre el reino de Dios y restaurando el corazón de sus seguidores. Su resurrección no fue un espectáculo fugaz, fue un proceso profundo de reafirmación, corrección y activación. Uno de los encuentros más conmovedores fue con Pedro, aquel que lo negó 3 veces, aquel que lloró amargamente después de fallarle, aquel que con vergüenza había regresado a lo que conocía, la pesca. Estaba en el mar, de vuelta en la rutina, como si nada hubiera pasado, como si su llamado hubiera sido cancelado. Pero Jesús no lo había olvidado. Lo esperaba en la orilla con fuego encendido y pan preparado. Lo llamó por su nombre. Le repitió la escena del primer milagro, la red llena de peces. Era como si Jesús dijera: no he cambiado de opinión sobre ti. Pedro se lanzó al agua, corrió hacia él, y allí, frente al fuego, el maestro lo confrontó con ternura. ¿Me amas?, le preguntó 3 veces, una por cada negación, no para humillarlo, sino para restaurarlo, para cerrar las heridas abiertas con una declaración de amor renovado. Pedro, quebrantado, respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le respondió: apacienta mis ovejas. El Cristo resucitado no solo perdona, restituye, restaura, reafirma el propósito, porque su gracia no caduca con nuestros errores. Si Pedro fue levantado, tú también puedes serlo. La resurrección significa que los fallos del pasado no tienen poder para cancelar los planes de Dios, que aunque te hayas apartado, aún puedes ser reenviado. Que tu lugar en el reino no fue revocado. Pedro el negador se convirtió en el líder, porque lo que define tu futuro no es tu peor día, sino lo que haces después de encontrarte con Jesús vivo. Tal vez tú también te alejaste, volviste a lo conocido, te convenciste de que Dios ya no te usaría. Pero hoy Jesús está en la orilla de tu historia, con pan y fuego listos, preguntándote: ¿me amas? Y si tu respuesta es sincera, prepárate, porque lo que viene después del reencuentro es un nuevo comienzo. La resurrección de Jesús no solo transformó a individuos, transformó una comunidad entera. Los discípulos, que antes estaban dispersos, temerosos y desmoralizados, comenzaron a reencontrarse,
a fortalecerse mutuamente y a preparar el corazón para lo que vendría. Ya no era solo una fe basada en recuerdos, sino en una presencia viva que los unía. La iglesia nació no de una estructura, sino de un encuentro con el resucitado. Fue en ese ambiente de unidad, de restauración, donde Jesús apareció nuevamente, no para despedirse, sino para dar instrucciones finales. Les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. No era una sugerencia, era una comisión. El mismo Jesús, que venció a la muerte, ahora delegaba su autoridad a sus seguidores. Les entregaba una misión eterna: llevar las buenas nuevas a cada rincón, a cada alma, a cada nación. Pero no los dejó solos, les prometió poder. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, porque la resurrección no termina en el sepulcro vacío. Conduce directamente al Pentecostés. El Espíritu no podía ser derramado sin la victoria de la cruz. Y ahora, con el pecado vencido y la muerte anulada, el cielo estaba listo para habitar en el interior del hombre. Jesús los preparó para ese momento. Les habló del reino, les enseñó a esperar, les infundió esperanza. Les recordó que no caminarían en sus fuerzas, sino en su unción, porque un evangelio sin resurrección es solo filosofía, pero un evangelio con resurrección y poder es transformación real. ¿Y tú? ¿Estás caminando con la conciencia de que la tumba está vacía y el Espíritu habita en ti? Porque el Cristo resucitado no nos salvó para que vivamos como esclavos, ni para que caminemos con miedo. Nos salvó para que vivamos en propósito, en fuego, en revelación. La iglesia no es un edificio, es una comunidad de resucitados, de personas que han sido alcanzadas por la gracia y encendidas por el Espíritu. Personas como tú, que no fueron llamadas a admirar desde lejos, sino a actuar con autoridad. Hoy Jesús sigue levantando a sus discípulos con la misma comisión. Ve, habla, vive como testigo, porque si Él vive, entonces tú ya no tienes excusas para vivir dormido. La ascensión de Jesús marca un momento clave en la historia de la redención. Después de haber vencido a la muerte, restaurado a sus discípulos y confirmado su victoria, el Cristo resucitado se eleva al cielo ante los ojos de los que lo habían seguido. No fue una desaparición repentina, fue una declaración pública. El Hijo regresaba a la gloria que había dejado, ahora como Rey victorioso, sumo sacerdote eterno y mediador entre Dios y los hombres. Pero antes de ascender, pronunció palabras que aún retumban en la eternidad. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Su partida no fue una despedida, fue una activación. No los dejó con nostalgia, los dejó con misión. Los discípulos lo vieron elevarse hasta que una nube lo ocultó de su vista. Y mientras miraban al cielo, dos ángeles aparecieron y dijeron: ¿qué hacen mirando al cielo? Este mismo Jesús, que fue llevado al cielo, volverá. Esas palabras sellaron una promesa que aún nos sostiene. Él volverá, no como cordero, sino como león. No para ser juzgado, sino para juzgar. No en debilidad, sino en gloria. La ascensión no fue el final. Fue el inicio de una nueva etapa, la era del Espíritu Santo, la expansión del reino, la manifestación de la iglesia. Los discípulos, en lugar de desanimarse, regresaron a Jerusalén con gozo. Se reunieron, oraron, esperaron, porque sabían que lo que venía sería mayor. Y así debe ser nuestra actitud. No vivimos en luto por un Cristo crucificado. Vivimos en expectativa por un Cristo glorificado que prometió regresar. La ascensión nos recuerda que nuestra fe no está en un líder muerto, sino en un Rey vivo que gobierna desde lo alto, que intercede por nosotros, que nos observa, que nos guía
y que pronto se levantará de su trono para buscar a su iglesia. ¿Estás viviendo con esa conciencia? ¿O tu mirada sigue perdida en las nubes, sin acción, sin fuego, sin propósito? Hoy, la resurrección sigue activa y la ascensión sigue vigente. Jesús no se fue para alejarse, se fue para preparar lugar. Y hasta que regrese, nos ha dejado con una misión: ser luz, ser voz, ser testigos. Que cada día tu vida grite lo que muchos han olvidado: Él vive y volverá. Cuando el día de Pentecostés llegó, la promesa del Cristo resucitado se cumplió con poder. 120 personas estaban reunidas en un aposento alto, orando, esperando, obedeciendo. Y de repente, un estruendo del cielo llenó la casa. Lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No fue una manifestación emocional, fue una invasión sobrenatural. El cielo descendió a la tierra de manera irreversible. Lo que Jesús había prometido antes de ascender, ahora era una realidad. El mismo poder que lo resucitó de los muertos, ahora habitaba en sus discípulos. Pentecostés no fue el nacimiento de una religión, fue el inicio de una revolución espiritual. Hombres que antes temían salir, ahora predicaban con fuego. Mujeres que habían llorado ante la cruz, ahora profetizaban con autoridad. El Espíritu no vino solo a consolar, vino a equipar, a empoderar, a incendiar. Pedro, el que negó a Jesús, se levantó como voz principal. Predicó con valentía y en un solo día 3,000 personas fueron convertidas. El mensaje era claro: este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y la gente, al oírlo, fue compungida de corazón, no por persuasión humana, sino por convicción divina. El Cristo resucitado ahora se manifestaba en los suyos. Ya no estaba solo a su lado, estaba dentro de ellos. Y esa es la esencia de la fe cristiana: Dios en nosotros. No solo Dios con nosotros. La resurrección preparó el camino para que el cielo habitara en la tierra, y ahora tú y yo somos templos vivientes de ese mismo Espíritu. ¿Estás consciente de lo que llevas dentro? Porque el mismo poder que hizo retroceder a la muerte está en ti. No para que vivas una vida mediocre, sino para que impactes generaciones. El Espíritu no es un lujo para los espirituales, es una necesidad para los que quieren vivir en propósito. Pentecostés fue la confirmación de que la resurrección no se quedó en un evento, se convirtió en un estilo de vida, un fuego que no se apaga, una voz que no se silencia, una autoridad que no se negocia. Hoy, más que nunca, el mundo necesita cristianos que vivan como resucitados, que no dependan de emociones, sino de revelación, que no busquen aplausos, sino almas, que no se escondan, sino que se levanten, porque cuando el Espíritu llena, la tumba ya no es parte de tu historia. La resurrección de Jesús no solo rompió los límites de la muerte, también redefinió el concepto de identidad. Antes de conocer al resucitado, muchos vivían esclavizados por sus errores, marcados por su pasado, encadenados a la culpa. Pero el Cristo resucitado no vino a mejorar tu versión anterior, vino a hacerte nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta no es solo una promesa poética, es una realidad espiritual que transforma la raíz de quien eres. Porque al resucitar, Jesús abrió el camino para que tú también resucites. No físicamente, aún, sino espiritualmente. Él no salió del sepulcro solo por él. Salió por ti, para mostrarte que tu historia no termina en tu caída, que tu peor capítulo no define tu destino, y que no importa cuán profundo hayas caído, el poder que levantó a Cristo también puede levantarte.
hay algo más profundo aún. La resurrección te adopta. Ya no eres esclavo, no eres huérfano, no eres definido por tu pecado. Eres hijo, hijo del Dios viviente. Y si eres hijo, eres heredero. Y si eres heredero, entonces todo lo que pertenece al reino ahora te pertenece por gracia. El enemigo quiere que vivas como si aún estuvieras en la tumba. Quiere que sigas cargando lo que Jesús ya crucificó. Quiere que creas que no hay más para ti. Pero la resurrección te grita: despierta, sal fuera, Lázaro, ven. Porque lo que estaba muerto, Dios lo puede llamar de regreso. Tus dones, tu llamado, tu fe, tu pureza, tu pasión por su presencia, todo puede revivir si te rindes al resucitado. La tumba no fue el destino final, fue el escenario para la mayor declaración de amor. Y ahora tú eres portador de esa verdad. Vives no por esfuerzo, sino por gracia. Caminas no por mérito, sino por propósito. Y ese propósito es claro: llevar la vida donde otros solo ven muerte, llevar luz donde solo hay sombras, anunciar que hay esperanza para los que creen. Hoy decide caminar como alguien que ya salió de su tumba personal, como alguien que ha sido tocado por el fuego de la resurrección. Porque si Él venció, tú también puedes vencer. Si Él vive, tú ya no puedes vivir como si estuvieras muerto. La resurrección de Jesús no fue un acto aislado de poder, fue una semilla plantada en cada creyente. Una semilla que demanda fruto, que exige una vida coherente con el milagro que llevamos dentro. No se trata de admirar lo que Jesús hizo, sino de encarnar lo que Él representa. Porque si Él resucitó, tú no puedes seguir viviendo una vida vencida. Cada día que vives sin propósito es una contradicción al poder de la tumba vacía. El Evangelio no fue diseñado para espectadores, sino para testigos. Y ser testigo del Cristo resucitado no es solo haber escuchado de Él, es haber sido transformado por Él. Es cuando tu historia grita que algo murió, pero algo más grande resucitó dentro de ti. Muchos creen en la resurrección como doctrina, pero la niegan con su estilo de vida. Porque vivir como resucitado no es perfección, es evidencia, es perdonar cuando duele, es amar cuando cuesta, es mantenerte firme cuando todo a tu alrededor se sacude, es tener una paz que no depende de las circunstancias, es tener un fuego que no se apaga con el viento. Pablo lo entendió. Dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso es resurrección activa. Es cuando tu yo quedó en la cruz y ahora caminas con la mente de Cristo, con su compasión, con su fuerza. La resurrección no es solo vida después de la muerte, es vida verdadera mientras caminas en esta tierra. Es el poder de seguir creyendo cuando todo parece oscuro. Es la fuerza para empezar de nuevo cuando ya habías enterrado tus esperanzas. Es la certeza de que Dios tiene la última palabra siempre, y esa palabra es vida. No dejes que el ritmo de este mundo te robe la conciencia de quién eres. No fuiste diseñado para andar por los suelos. Fuiste rescatado para volar, para manifestar la gloria de aquel que venció lo invencible. Hoy el cielo te recuerda: ya no estás en la tumba, fuiste hecho nuevo, lleno, sellado, llamado. Así que vive como tal, porque la resurrección no termina con Jesús saliendo del sepulcro. Continúa contigo cada vez que decides levantarte. El impacto de la resurrección no se limita al plano espiritual. Toca cada esfera de nuestra vida. El Cristo resucitado no solo vino a salvar almas, vino a restaurar hogares, sanar corazones rotos, levantar generaciones, romper ciclos de destrucción. La tumba vacía tiene implicaciones prácticas. Si la muerte no pudo retenerlo, ¿qué puede detener la transformación que Él quiere hacer en ti?
Muchos viven atados a patrones familiares, a maldiciones repetidas, a cadenas emocionales que los aplastan día tras día. Pero la resurrección es la declaración divina de que lo que parecía inevitable ya no tiene autoridad. El mismo poder que rompió las garras de la muerte puede romper toda herencia maldita, toda palabra maldicha, toda herida que aún supura. Porque no se trata solo de creer en la victoria de Jesús, se trata de apropiarte de ella. Él no resucitó para que tú lo celebres una vez al año. Él resucitó para que tú vivas en libertad cada día, para que tu mente sea renovada, para que tu lengua profetice vida, para que tu ambiente sea transformado. El Cristo resucitado entra en casas cerradas, como lo hizo con los discípulos, y declara: paz a vosotros. Y esa paz no es solo emocional. Es paz sobre tu historia, paz sobre tu pasado, paz sobre tu presente y autoridad para declarar un futuro diferente. La resurrección cambia tu forma de hablar. Ya no hablas desde la herida, hablas desde la sanidad. Ya no hablas desde la derrota, hablas desde la promesa. Cambia tu forma de caminar. Ya no caminas huyendo, caminas conquistando. Cambia tu forma de pensar. Ya no piensas en lo que perdiste, piensas en lo que viene, porque sabes que el cielo no terminó su obra en la cruz, la selló en la resurrección. Y si ese sello está sobre ti, no hay infierno que pueda abrir la puerta de condenación que Dios cerró. Hoy, deja que esa verdad te atraviese, que invada tus relaciones, tus decisiones, tus hábitos, que transforme tu casa, tus prioridades, tus planes. No vivas como si la cruz fuera el final, porque para ti la cruz fue el principio y la tumba vacía, la garantía de que todo en tu vida puede ser hecho nuevo. La resurrección de Jesús también redefine cómo enfrentamos el sufrimiento. No lo niega, no lo elimina, pero le quita el poder de aplastarnos. Porque cuando sabes que la muerte fue vencida, entiendes que cada dolor tiene fecha de expiración, cada lágrima propósito, cada herida un redentor. La tumba vacía es la voz del cielo diciéndote que no estás solo en tu proceso, que aunque pases por el valle, no te quedarás ahí, que aunque haya viernes de crucifixión en tu vida, siempre habrá un domingo de resurrección. La esperanza del Evangelio no es la ausencia de aflicción, es la certeza de que el final no depende de lo que ves. Es confiar en que Dios ya escribió la última página y no termina con una cruz, sino con una corona. Cuando Pablo hablaba de su sufrimiento, lo hacía desde la perspectiva de la resurrección. Decía: estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esa es la fe de alguien que ha visto al resucitado, que sabe que lo que se rompe, Dios lo usa, que lo que se cae, Dios lo levanta, que lo que muere, Dios lo resucita. El sufrimiento sin resurrección es tortura, pero el sufrimiento a la luz del sepulcro vacío es semilla de gloria. Cada dolor que has vivido puede ser redimido, no ignorado, no reprimido, redimido, sanado, transformado, porque la cruz no solo redime el alma, redime el pasado. Jesús resucitado aún tenía heridas, no las escondió, las mostró, porque las heridas sanadas no son vergüenza, son testimonio. Tú también tienes marcas y tal vez pensaste que esas marcas eran tu final, pero cuando las rindes al Cristo vivo, se convierten en plataforma para levantar a otros. ¿Quién mejor para hablar de libertad que alguien que fue esclavo y fue libre? ¿Quién mejor para hablar de sanidad que alguien que sangró y fue restaurado? Hoy, deja que tu dolor sea semilla, que tu historia se vuelva predicación, que tu quebranto sea altar.
Porque cuando el resucitado entra en tu historia, incluso lo que el enemigo usó para destruirte se convierte en instrumento de propósito. No temas lo que sufriste, entrégalo y deja que la resurrección haga lo que siempre ha hecho, traer vida donde solo había muerte. La resurrección también trae consigo un llamado urgente al testimonio. No fuiste salvo solo para guardar silencio. No fuiste liberado para permanecer oculto. Si el poder que levantó a Jesús de entre los muertos ahora vive en ti, entonces no puedes seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Los primeros cristianos no anunciaban una doctrina, anunciaban un hecho: Jesús ha resucitado. Ese mensaje era fuego en sus huesos, era lo que los impulsaba a predicar, a sanar, a sufrir si era necesario, pero nunca a callar, porque habían visto la tumba vacía, habían comido con él, habían tocado sus manos. Y aunque tú no lo hayas visto físicamente, tienes algo más poderoso: su espíritu dentro de ti. Cada día que vives sin hablar de él, estás negando la resurrección. Cada vez que te callas por miedo, estás dejando que la tumba vuelva a cerrarse en tu historia. El testimonio no es solo hablar, es vivir. Es que tu vida grite lo que tu boca tal vez no se atreve a decir. Es que tus decisiones reflejen que hay algo dentro de ti que el mundo no puede explicar. Es amar como Él ama, perdonar como Él perdona, servir como Él sirve. Cuando el mundo ve eso, ve al resucitado. Los discípulos no eran perfectos, pero eran testigos, y eso fue suficiente para que Dios los usara para sacudir el mundo. ¿Qué te impide a ti? Tu pasado. Él ya lo resucitó. Tu miedo. Él ya lo venció. Tu debilidad. Él se perfecciona en ella. No necesitas títulos, solo necesitas haber sido tocado por Él, porque nadie puede negar un testimonio vivo. Tú puedes ser la prueba que otro necesita para creer. Puedes ser el puente que alguien cruzará hacia la fe, pero si callas, ese puente se pierde. La resurrección exige respuesta, exige acción, exige voz. No para gritar religiosidad, sino para anunciar vida, no para imponer dogmas, sino para compartir el fuego. Hoy, el cielo busca testigos, no expertos, no actores, testigos. Alguien que diga: yo estaba muerto, pero ahora vivo. Estaba perdido, pero fui encontrado. Estaba roto, pero Él me restauró. Ese alguien puede ser tú, si decides no callar lo que Cristo hizo en ti. Vivir como resucitado es abrazar una mentalidad completamente distinta. Es dejar de ver la vida desde el prisma de la derrota y comenzar a mirarla desde la victoria de la cruz. Es reconocer que ya no perteneces a este mundo, que tu ciudadanía está en el cielo y que todo lo que haces en la tierra está conectado a un reino eterno. La resurrección no solo te cambia por dentro, cambia tu enfoque, tus decisiones, tus prioridades. Ya no trabajas para acumular, sino para sembrar. Ya no amas por necesidad, sino por revelación. Ya no sirves para ser visto, sino porque llevas fuego por dentro. Cuando sabes que Jesús vive, el miedo pierde su trono. La ansiedad ya no te domina. El rechazo ya no te define. La opinión ajena pierde poder, porque sabes quién te levantó, sabes quién te selló, sabes quién te llamó, y si el mismo Cristo que salió de la tumba está contigo, ¿qué puede detenerte? La resurrección no te promete una vida sin batallas, pero te garantiza que nunca más pelearás solo. Que cada prueba, cada tormenta, cada proceso tendrá un propósito eterno. No vives por resultados, vives por obediencia, porque sabes que tu recompensa no está en los aplausos, sino en la aprobación de aquel que venció al mundo. Esta mentalidad te lleva a vivir con urgencia, a predicar con fuego, a perdonar sin condiciones, a amar sin medida, a levantar al caído, a orar por el enfermo, a romper cadenas con tus palabras.
Ya no caminas en círculos, caminas en dirección. Ya no mendigas. Amor, caminas en la plenitud del amor perfecto. Ya no te comparas, porque sabes que cada resucitado tiene su propio propósito. La resurrección no es un evento que se recuerda, es una vida que se vive, y si hasta ahora habías estado sobreviviendo, es hora de comenzar a vivir, no con tus fuerzas, sino con su espíritu, no con tu lógica, sino con su voz, no con tus planes, sino con su llamado. Hoy el cielo te recuerda, fuiste rescatado, redimido, lleno y enviado, no para volver atrás, no para acomodarte, sino para avanzar con una fe que no tiembla, para vivir como alguien que vio la tumba vacía y nunca más volvió a ser el mismo. Si has llegado hasta aquí, eres parte de un pequeño grupo, no de espectadores, sino de los que permanecen, de los que no solo escuchan, sino que reciben, porque muchos empiezan, pero pocos terminan. Muchos oyen de Jesús resucitado, pero pocos deciden vivir como si Él verdaderamente viviera. Y tú estás aquí, no por casualidad, estás aquí porque el cielo te está marcando, porque este mensaje no fue solo para conmoverte, fue para activarte, para hacerte entender que la tumba vacía no es un símbolo, es una responsabilidad. Si Cristo resucitó, entonces tú no puedes seguir siendo el mismo. Si Él vive, entonces tu vida debe reflejarlo. Hoy te invito a que tomes una decisión, no emocional, espiritual, que digas con tu boca y con tus actos: yo vivo porque Él vive en mí. Escribe ahora mismo en los comentarios: yo soy testigo del resucitado. No lo escribas por rutina. Escríbelo con fe. Escríbelo como declaración. Escríbelo porque sabes que después de esta palabra no puedes volver atrás. Y compártela. Porque alguien necesita escuchar esto. Porque si te lo quedas, estás escondiendo la antorcha que fue encendida en ti. Porque este mensaje no fue solo para ti, fue a través de ti. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Activa todas las notificaciones. No dejes que el algoritmo calle la voz del Espíritu, porque hay más palabra, más fuego, más vida que viene en camino. No pauses este video todavía. Quédate hasta el último segundo. Deja que esta música te envuelva mientras el Espíritu te ministra. Agradece a Dios. Habla con Él. Rinde tu corazón. Porque esta no es una producción más, es un altar encendido. Y si tú estás aquí, es porque fuiste llamado a cargar este fuego. Jesús no venció la muerte para ser recordado, la venció para ser vivido. Cada paso que dio hacia la cruz, cada palabra que pronunció en el silencio del sepulcro, cada aliento que sopló tras su resurrección, fue por ti. Para que ya no vivas como esclavo, para que ya no mendigues valor, perdón o propósito, para que sepas que el cielo apostó todo por ti, y no lo hizo por compasión solamente, lo hizo por destino, porque en ti hay más de lo que tú crees. Hay una unción dormida que debe despertar, hay una voz que debe ser oída, hay una fe que debe incendiar a otros, pero eso solo es posible si vives como resucitado. Si decides hoy mirar tu vida y decir: no vuelvo a la tumba, no vuelvo al pecado, no vuelvo a la mediocridad. Hay una generación que necesita ver a Cristo, y no lo verá en monumentos, lo verá en ti. En tu carácter, en tu entrega, en tu fe inquebrantable. Por eso, vive con intensidad, ama con pureza, sirve con humildad, perdona con valentía, declara con autoridad, porque fuiste comprado a precio de sangre, y el resucitado no vino a buscar perfectos, vino a buscar dispuestos. Que no te detenga el qué dirán, que no te frene tu pasado, que no te apague el cansancio. Levántate, porque si Él vive, tú ya no puedes vivir igual. La resurrección no se explica, se encarna, y tú eres parte del cuerpo que lo representa. Así que ve,
Vive, proclama, porque esta historia apenas comienza.